Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. Soy la profesora Lidia Villagómez y el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios de la técnica de polarimetría utilizando una fórmula y vamos a ver también un poquito de los fundamentos de la técnica, aunque en este video nos enfocaremos principalmente a la realización de los ejercicios. Dicho esto, vámonos a la técnica. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los principios de la técnica, los fundamentos de la propia técnica. Entonces, ¿qué es la polarimetría? Bueno, la polarimetría se define como aquella técnica que va a medir la polarización de la luz en moléculas con actividad óptica. Hay que recordar que en el caso de la luz, imaginemos el sol, ¿sí? La luz viaja en todas las direcciones. Esto lo sabemos porque, pues, cuando yo volteo a cualquier lado, veo luz. O sea, no hay una parte donde vea oscuridad. Entonces, esa es la luz no polarizada, la que viaja en todas las direcciones. Vamos a denominar luz polarizada aquella que solo viaja en una sola dirección o en un solo plano. ¿Sí? Entonces, en el caso de la polarimetría, utilizamos luz polarizada y utilizamos o aplicamos la técnica, mejor dicho, en moléculas que tengan actividad óptica, que ahorita vamos a ver qué es. La actividad óptica se define como la capacidad que tiene una molécula de hacer rotar la luz polarizada. ¿Qué significa esto? Que la luz va viajando en una sola dirección, choca con una molécula que tenga actividad óptica y entonces al chocar justamente con la molécula, la luz va a sufrir una desviación en su ángulo. Puede girar ya sea a la derecha o puede girar hacia la izquierda. Si la luz va a girar hacia la derecha al chocar la luz polarizada con la molécula con actividad óptica, entonces se dice que esta molécula es dextrógira y se denota con un símbolo positivo o con la letra D mayúscula antes del nombre de la molécula. Si la luz, por el contrario, gira hacia la izquierda o en contra de las manecillas del reloj, entonces a la molécula se denomina levógira, se denota con un símbolo negativo o bien antes del nombre se le coloca una L mayúscula y un guión. ¿Sí? El polarímetro, que es el instrumento protagonista en esta técnica, va a medir el ángulo de giro que conocemos como rotación observada y lo va a dar como es un ángulo pues en términos de grados. ¿Sí? Mediante el ángulo de giro es posible calcular ya sea la pureza o la concentración de una sustancia que tenga actividad óptica. Si quieres saber un poco más sobre la técnica, hay otro video en este canal porque lo siguiente que vamos a ver es un ejercicio de polarimetría. Los ejercicios, vamos a ver cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Primero voy a mencionar que para la técnica de polarimetría también se pueden utilizar curvas de calibrado en parte de los cálculos, que como hemos visto en videos anteriores, pues la curva de calibrado se prepara en cierto número de soluciones de concentración conocida, se mediría en este caso en el polarímetro y posteriormente se mediría una muestra problema. Este no es el caso. Aquí vamos a utilizar esta fórmula que contiene varios términos que vamos a definir a continuación. Primero, el alfa sin corchete se define como rotación o ángulo observado. Es la que nos va a dar el equipo y depende de la concentración que tenga la sustancia. Cuando tenemos el alfa con corchetes, esta se va a llamar rotación específica. ¿Sí? Esta es única para cada sustancia con actividad óptica. Por ejemplo, los azúcares son sustancias comunes que tienen actividad óptica, entonces tienen su valor específico de rotación específica. ¿Sí? Tenemos la L, que sería la celda o tubo polarimétrico, que se mide en decímetros. Y finalmente tenemos la concentración, que se da en gramos sobre mililitro. Sí, recuerden que en este tipo de técnicas la parte más importante es respetar las unidades cuando ya vamos a aplicar la fórmula. La rotación observada se mide en grados y para la rotación específica pues tenemos las unidades que nos eliminarían tanto los grados como los gramos por mililitro como los decímetros. ¿Y cuáles serían estas unidades? Estas unidades de la rotación específica entonces sería grado mililitro sobre decímetro por gramo.
¿sí? Entonces, bueno, son cantidades específicas, como por ejemplo, para la sacarosa es más 66.52, que es una molécula dextrógira por el símbolo positivo, entonces sería más 66.52 grado mililitros sobre decímetro gramo, que sería su rotación específica. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Con la rotación observada que da el equipo podemos sacar la concentración y el valor de la rotación específica lo podemos sacar de distintas bibliografías. Vamos entonces con el primer ejercicio. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es realizar dos ejercicios utilizando la fórmula que vimos en la diapositiva anterior y bueno, vamos a comenzar con la lectura de los ejercicios. Se sabe que experimentalmente a 20 grados centígrados, aquí voy a hacer una pequeña pausa porque es importante mencionar que la temperatura sí hace que pueda variar el alfa, es decir, la rotación observada. Por eso es importante denotar a qué temperatura se hizo y la mayoría de los equipos actuales ya tienen un termostato donde indican cuál fue la temperatura a la cual se realizó el análisis. Bueno, entonces, por cada gramo de sacarosa disuelto en un centímetro cúbico de agua, el plano de luz polarizada rota más 66.5 grados. ¿Sí? Este más 66.5 grados, pues es la rotación específica. ¿Por qué? Porque la rotación específica justamente es cuando un gramo de la sustancia se disuelve en un centímetro cúbico. ¿Sí? Así es como se sacaría de forma experimental. Bueno, entonces aquí tenemos la rotación específica, que sería mi alfa con corchetes, y tenemos que por cada decímetro de paso óptico es el mismo dato para la rotación específica. Luego tenemos un punto ICL, un tubo de 10 centímetros de largo, contiene una solución de sacarosa de 150 gramos por litro. Hallar el cálculo de rotación. Si nosotros observamos, la medición del tubo pues es nada más y nada menos que L, y el tener una solución de sacarosa de 150 gramos por litro, pues como su nombre lo indica, es la concentración. Sin embargo, tanto la longitud de la celda como la concentración no se encuentran en las unidades adecuadas. Antes de hacer cualquier despeje y cualquier sustitución, necesitamos asegurarnos que las unidades sean las correctas. En el caso de la longitud, que sea en decímetros, y en el caso de la concentración en gramos por mililitro. Entonces tenemos 10 centímetros y sabemos que por cada 10 centímetros tengo un decímetro, por lo tanto mi longitud de la celda o tubo polarimétrico será de 1 decímetro. En el caso de la concentración tengo 150 gramos en 1 litro y yo sé que 1 litro contiene 1000 mililitros. Por lo que pues únicamente es dividir el 150 entre 1000 y tenemos entonces como resultado 0.015 gramos por mililitro. Listo, ahora sí, ya que tenemos las unidades adecuadas y la rotación específica que generalmente permanece como está, ahora sí podemos ver la fórmula en la cual lo que queremos es el alfa sin corchetes, que es nuestra incógnita, la rotación observada o ángulo de rotación. Hacemos el despeje que voy a hacer aquí arriba. Alfa sin corchete va a ser igual a alfa con corchete por L por C, y entonces ahora sí ya podemos sustituir. Alfa sin corchete o rotación observada o ángulo de rotación va a ser igual a más 66.5, que sería mi rotación específica, por la celda de 1 decímetro y por la concentración de 0.015 gramos sobre mililitro. En algunas ocasiones la bibliografía no nos va a mostrar las unidades completas de la rotación específica, pero nosotros sabríamos que en este caso tendría que ser grado mililitro sobre decímetro gramo. Esto con la finalidad de que el decímetro se vaya con decímetro, de que los gramos se vayan con los gramos, los mililitros con los mililitros, y nos quede únicamente la unidad de grado para la rotación observada. Haciendo las operaciones pertinentes, que es más 66.5 por el decímetro por 0.015 gramos por mililitro, tenemos que el ángulo de rotación sería de 0.99 grados, ¿sí? Y ahí ya tendríamos
nuestra respuesta. Punto 99 grados sería mi ángulo de rotación. Otras cosas que podemos llegar a denotar, bueno, es importante indicarles que se debe de respetar el signo, que en este caso es positivo, porque cuando el signo es positivo estamos hablando de una molécula dextrógira y cuando es negativo estamos hablando de una molécula levógira. Es decir que aquí denotamos el símbolo positivo de la rotación específica porque se trata de una molécula dextrógira. No cambia. Si es glucosa, por ejemplo, siempre que utilicemos glucosa, sin importar la concentración, se tratará de una molécula dextrógira. Y si es alguna molécula que se trate de una sustancia levógira y sin importar la concentración, siempre permanecerá como levógira. Bueno, dicho esto, ya resuelto este ejercicio, vámonos con el siguiente ejercicio. Para este ejercicio también tenemos en una de la parte del problema la fórmula que vamos a utilizar, así que vamos a leer el ejercicio. Dice, sabiendo que la rotación específica de la sacarosa, de nuevo estamos utilizando sacarosa y nos indica que es más 66.52 grados, calcular el ángulo de rotación que sufrirá la luz polarizada al atravesar un tubo de 500 milímetros de largo que contiene una solución 0.5 molar de sacarosa y nos dan el peso molecular de sacarosa redondeado de 200 gramos por mol. Vamos a ir colocando los datos que tenemos. Tenemos de nuevo la rotación específica que no cambia, que tenemos que es más 66.52. Luego tenemos la concentración, que aunque la tenemos en molar, la podemos cambiar, 0.5 moles por litro, que es molaridad. Y tenemos una L o celda o tubo polarimétrico de 500 milímetros. Aquí, al igual que en el ejercicio anterior, necesitaríamos primero modificar tanto la concentración como la celda para poder ahora sí aplicar la fórmula y sacar el ángulo de rotación o rotación observada. Vamos a hacerlo. Entonces 100 milímetros es un decímetro. ¿Sí? Si quieren transformar primero de milímetros a centímetros y de centímetros a decímetros también es correcto. Yo hice una conversión directa. Esto nos da 5 decímetros. Y aquí en 0.5 moles por litro, pues habremos de transformarlo a gramos por mililitro. Un mol de la sacarosa, para que se elimine mol con mol, equivale a 200 gramos de la sacarosa y un litro de la sacarosa equivale a 1000 mililitros de la sacarosa, de tal forma en el que mol se va con mol, litro se va con litro y obtenemos como unidades gramos por mililitro, esto utilizando análisis dimensional. 0.5 por 200 entre 1000 me da 0.1 gramos por mililitro. Ahora sí, lo que queremos en este caso de nuevo es determinar alfa, por lo que alfa sin corchete va a ser igual a alfa con corchete por L por C. Entonces, alfa sin corchete va a ser igual al más 66.52. ¿Sí? Podemos utilizar las unidades, que en este caso sería grado por mililitro por centímetro por gramo, multiplicado por la longitud de la celda, que en este caso serían 5 decímetros, aquí es decímetro, una disculpa, y finalmente la concentración, que sería 0.1 gramo por mililitro, de tal forma en el que de nuevo gramo se va con gramo, decímetro se va con decímetro y mililitro se va con mililitro para obtener grados. ¿Sí? Multiplicamos entonces más 66.52 por 5 decímetros por 0.1 y esto me da más 33.26 grados. Lo voy a poner aquí en la esquinita que me quedó espacio. Y listo, así tendríamos el dato de mi ángulo. Claramente en estos dos ejercicios coincidentemente sacamos el ángulo, pero podríamos también sacar la concentración, podríamos también sacar la longitud de la celda e incluso podríamos sacar la rotación específica en dado caso. ¿Sí? Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Acabamos de resolver dos ejercicios con la fórmula para polarimetría, aplicando la rotación óptica específica y la rotación óptica observada y la concentración respetando las unidades.
Por mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado este video. Recuerda visitar el canal para que observes que hay más videos con más ejercicios del área de química analítica. Hasta luego.